A comienzos del mes de diciembre realizamos una recorrida por diversos lugares de la Laguna de Monte, junto a integrantes del Club de Observadores de Aves de San Miguel del Monte. Comenzamos temprano recorriendo los puentes de la calle Pujato. Por allí transcurren los últimos metros del arroyo El Totoral. En este tramo había mucha cantidad de repollito de agua, una especie nativa de plantas flotantes. Entre sus raíces se refugian muchos artrópodos acuáticos, que son a su vez el alimento de multitud de diminutos peces, siempre alerta ante cualquier mínimo disturbio. Bajo los puentes, las golondrinas tijerita hacen sus nidos en forma de tacita utilizando saliva y barro. Van y vienen hacia ellos constantemente. Realizan vuelos rasantes en busca de insectos o para beber. Se podían observar las ondas en el agua al asustarse los cardúmenes de peces ante el paso fugaz de las golondrinas. Algunas de ellas paraban un rato para descansar en los cables próximos al puente. Fue curioso ver a un carao en un sector parquizado cerca del agua, ya que no es su hábitat predilecto. A mayor distancia pudimos ver a un par de cisnes. En los juncales densos del arroyo y la laguna, este año los corvillos cara pelada hicieron sus nidos. Se los veía en gran cantidad, aunque este ejemplar posaba solitario. Las abundantes lluvias de primavera favorecieron la proliferación de la flora y la fauna. Los peces, anfibios y aves aumentaron su abundancia. Es común ver a los adultos protegiendo o alimentando a sus crías. Entre ellas están las gallaretas escudete rojo. También las jacanas, que deambulan caminando sobre los repollos de agua. Luego de una hora de vuelo desde sus nidos, las golondrinas tijerita utilizan los tallos de los juncos como posadero para descansar. Las áreas con vegetación son el hogar de aves como la garcita azulada, que acecha a sus presas tratando de pasar desapercibida. También los caracoleros nidifican allí, buscando caracoles acuáticos, su única fuente de alimento. Tras capturarlos, los llevan a un posadero, donde con su pico en forma de garfio rompen el opérculo del caparazón y los extraen enteros. Más tarde nos dirigimos hacia otro sector de la Laguna de Monte, donde está la compuerta, que la separa de la Laguna Las Perdices. Allí vimos a un picaflor bronceado, que iba reiteradamente a una planta exótica. A una decena de metros del picaflor apareció un siete vestidos pampeano. Posó sobre la rienda de un poste y desde allí vocalizó unos minutos para reclamar ese territorio. Caminamos unos 500 metros por un sendero que atraviesa el pastizal al borde de la laguna. Hay muchas matas de cortadera, la herbácea nativa más grande de la región pampeana. Encontramos también una enredadera nativa de Sudamérica, el mburucuyá. Sobre ella vimos al escarabajo del mburucuyá, que devora las hojas y tolera sus toxinas. Otra enredadera nativa de América del Sur es el tasi, cuyos tallos secretan látex. Varias herbáceas de diferentes familias crecen entre los pastos, como el trébol de olor blanco, una invasora exótica. El revientacaballos es una especie nativa de climas templados de Sudamérica. Sus frutos contienen alcaloides que pueden afectar al ganado tras ser consumidos.
Algunas otras llaman la atención por sus flores totalmente blancas. Entre las aves observamos algunas muy comunes, como el chingolo y la torcaza, adaptadas a diversos ambientes. Pero como es lógico, encontramos otras propias de los humedales, como el caracolero. En un claro del Juncal asomó por unos instantes un juvenil de gallineta pico pintado, distinguible por su color marrón y pico gris. En estos pastizales son comunes las golondrinas pardas, un visitante estival. Y el mixto, un residente de todo el año y exclusivo de este ambiente. El agua que pasa por la compuerta ha abierto un canal en la laguna de las Perdices, flanqueado por numerosos sauces y juncos. Volviendo nuevamente hacia la compuerta, vamos buscando algunas especies que habitan entre los juncos. Por lejos, la especie vegetal que predomina en la laguna. Pudimos ver otro macho de caracolero posando por sobre la inmensidad del juncal. Sobre un sauce seco, unos pirinchos eran zarandeados por el viento. Al lado de la compuerta pudimos observar muchas aves acuáticas. También había varios juveniles de golondrina tijerita que descansaban tranquilos sobre los juncos. En el agua se observaban multitudes de pececitos. Su abundancia atrae a muchos depredadores. Entre ellos estaban las gaviotas capucho café, una especie común en la zona, aunque no tan especializada en su captura. Todo lo contrario ocurre con la garcita azulada, que se especializa en acechar pacientemente a cualquier presa que quepa en su pico, incluidos los peces. Al poco tiempo aparecieron algunos ejemplares de gaviota capucho gris, especie bastante parecida a la anterior, pero algo más desconfiada. Esta abundancia de peces es un imán para otras dos especies de garzas. La garza blanca se destaca por su tamaño grande y pico amarillo anaranjado. La garcita blanca es más pequeña, con plumas largas detrás de la cabeza y pico más corto, de color negro. Muchos patos nidificaron durante la primavera, entre ellos los pato Picasso, uno de los de mayor tamaño que se ven en la zona. Siempre están alertas para proteger a su prole de numerosos depredadores que los acechan, entre ellos las garzas grandes. Al vernos se alejaron unos metros, pero luego volvieron y pasaron con su grupo lo más rápido posible. En tanto que del otro lado de la compuerta, una hembra solitaria estaba al cuidado de una cantidad mayor de pichones. Nos vamos despidiendo de este sector, observando a otro interesante pato, el zambullidor chico, cuyos machos se caracterizan por su plumaje rojizo y pico azul claro durante la temporada reproductiva.
Pasado el mediodía hacemos una pausa y un picnic no muy lejos del lugar. Durante ese momento de descanso observábamos algunas aves que pasaban allí, como este pato de collar. Poco tiempo después apareció una familia de macá grande, que dio por terminado nuestro descanso de las observaciones. Fue muy interesante ver cómo un adulto llevaba a sus crías sobre el lomo, mientras el otro se ocupaba de capturar peces para luego alimentar a sus pequeños. No eran los únicos pichones que andaban en ese sector de la laguna. De repente apareció cerca de la costa un pichoncito de gallineta pico pintado. Con estas vistas aéreas nos despedimos momentáneamente de esta laguna y continuamos hacia otra laguna rural. En el trayecto encontramos varias especies, entre ellas a una lechucita vizcachera y a un esquivo inambú campestre. Luego de recorrer 17 kilómetros, vamos llegando a este nuevo lugar. Antes de llegar, observamos una buena actividad de aves en una charca cercana. Vimos un par de patos gargantilla. Pero de repente apareció un solitario sirirí vientre negro, una especie cuyo único registro conocido en la localidad databa del año 1970. Aunque era algo esperable, ya que hace unos meses encontramos una bandada en la laguna de Navarro, a unos 60 kilómetros de distancia. Hicimos un video un par de meses atrás sobre ese lugar. Este ejemplar de sirirí tenía más afinidad con los pocos sirirí colorados que estaban allí. Quizás llegó con ellos. Fue un hallazgo importante. Lo observamos por un buen tiempo con algo de dificultad por la presencia de vegetación que lo ocultaba. Quisimos llegar a la laguna pero no pudimos acercarnos más, ya que en esos días su nivel era alto e inundaba la calle que la atravesaba por la mitad. Vimos varias gaviotas, patos, gallaretas, pitotois, cuervillos y macaes. Una vista aérea nos muestra cómo era ese ambiente durante esos días. Lentamente volvimos, no sin antes echar una mirada a la charca donde vimos los patos. Encontramos algunas pocas cigüeñas sobrevolando el lugar, y a un par de gaviotines laguneros que se zambullían en picado para atrapar peces. Allí aparecieron algunas aves típicas de los pastizales, como el verdón, a las que se sumaron dos visitantes estivales, el corbatita común y la tijereta. Para finalizar la jornada, volvimos a la laguna de Monte, a un sector llamado La Aguada. Encontramos algunas gallaretas con sus pequeños pichones, consumiendo vegetación y quizás pequeños invertebrados.
También vimos a un solitario macho de pato de collar. Muy cerca nadaba un macá cara blanca. Los horneros son abundantes y es común verlos en la orilla de la laguna. Entre estas aves andaban algunos coipos. Estos roedores se alimentan de vegetación acuática como algas y helechos flotantes. Sobre un arbusto espinoso posaban un par de juveniles de cuervillo cara pelada. Se distinguen en esta etapa por su pico más corto y con los extremos grises, en vez de ser todo claro como en los adultos. En la orilla, donde quedaron con la bajante algunos helechos acuáticos, un macho de varillero a la amarilla buscaba con su pico algún gusano o insecto. Muy cerca andaba un zorzal colorado. Del otro lado de la costa, un par de siriripampa reposaban muy tranquilos. Más tarde aparecieron más pichones de gallareta, que se refugiaron en unos juncos, mientras los adultos estaban alejados buscando comida para ellos. Otras, en cambio, son seguidas por sus pichones, que de a poco van aprendiendo sobre los alimentos que pronto deberán elegir por su cuenta. Un junquero había dejado la seguridad del juncal para ir recorriendo los repollitos de agua en busca de bichitos. Para terminar la salida, tomamos unos mates, a la vez que observamos a las cotorras en sus nidos, ubicados en lo alto de unos eucaliptos. Fue otra estupenda salida de observación de naturaleza, compartida junto a nuestros amigos. Queremos agradecer a quienes nos siguen y acompañan en cada video. Nos alegra mucho compartir estas salidas de naturaleza junto a ustedes. Pronto vendrán más de ellas y también nuevos videos. No te los pierdas.